Número 7. Noticias de progreso. Aquí hay un viaje, abundancia en el dinero, una mujer del pasado, regalo divino. Hola, ¿cómo estás? Mi guerrero de Escorpio, soy J y te doy la bienvenida a mi canal J Tarot. Esta es la lectura para el mes de abril, donde vamos a canalizar los mensajes de tus guías y tus ángeles guardianes. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y que este mes de abril voy a estar en Ciudad de México. Si te interesa tener una lectura en persona junto a mí, en la descripción puedes adquirirla. Vamos a iniciar con los mensajes de los cristales. A ver qué mensaje tienen para ti. ¡Uy! Esto te está hablando de que prestes mucha atención al número 7. El número 7 va a ser muy significativo para ti durante el mes de abril, incluso hasta el mes de julio. Podría llegar a representar algo muy importante en tu vida, mi guerrero de Escorpio. O una persona que su fecha de cumpleaños sea el número 7 o el mes de julio va a llegar a tu vida durante este mes de abril, que va a ser muy importante para ti. Esta persona que vas a estar conociendo podría traerte muchas sorpresas, tanto en niveles de espiritualidad como en niveles materiales. Así que presta mucha atención a entrevistas, situaciones, mensajes que puedas estar recibiendo el día 7 de abril también, porque podría representarle para algunos de ustedes que este día recibes muy buenas noticias, noticias de progreso, noticias de avances, de levantamiento de bloqueos, de nuevas oportunidades laborales. Esta es una lectura general. Aquí te voy a mandar un mensaje el cual están canalizando a través de tus guías y tus ángeles. Puede ser en algunas ocasiones que vaya hacia el amor, otras veces se vaya para el trabajo y en algunos momentos es un jaloncito de oreja. Dice mis guías también que algunos de ustedes podrían estar trabajando en una construcción, en remodelar o en arreglar algo, como si hubiese parte de tu casa, el techo tal vez que necesita ser remodelado, reparado, o lo que se coloca como el aislante entre el techo y la casa. En algunos países le conocen como un cielo raso. No sé cómo lo conozcan en tu país, déjame saberlo ahí en los comentarios. Eso podría también estar en la necesidad de ser cambiado. Algunos de ustedes marcan mis guías, me ponen la imagen de la cocina, como si en la cocina faltara un cuadro. Puede ser una cerámica, puede ser algo de estos que se colocan en el piso como baldosas, o puede ser una alfombra, pero que le falta un cuadro, o le va a faltar un cuadro, y eso vas a tener que repararlo. Presta atención a estos mensajes. Recuerda, estas son lecturas generales. Si no resuena contigo, puedes calcular tu signo ascendente, volver a escuchar ese signo, a ver si allí está el mensaje para ti durante este mes de abril. Recuerden, esta lectura es para abril, la estoy sacando un poco antes, así es que tienes que esperar a que inicie el mes para que estas cosas empiecen a manifestarse en tu vida. Vamos a ver cuál es el mensaje, ahora sí, de las cartas para canalizar lo que tengan que decirte tus guías, mis guerreros de Escorpio. Las dos primeras semanas del mes de abril, ¿cómo van a ser para ti? Tienes el 10 de oros, la carroza. ¡Ah! Y el 8 de copas. ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí hay un viaje. Mis guerreros de Escorpio, aquí se les presenta un viaje a algunos de ustedes. Muchos de ustedes podrían estar utilizando un dinero para incluso irse de crucero, o estás planeando, organizando un tipo de crucero. Porque te veo a ti agarrando tus maletas, empacándolo todo y diciendo sayonara, goodbye, arrivederci. Puede que vayas para un crucero por Europa, Italia. Incluso algunos de ustedes puede que se vayan para Japón. Independientemente del país para el que tú tienes planeado ir o al que te gustaría ir, que empiezas a investigar. Porque algunos de ustedes podrían estar tratando de manifestar, haciendo este tipo de investigaciones, buscando en internet cuáles son los mejores lugares para hospedarse, cuáles son las mejores rutas para viajar de una manera mucho más económica. Así es que estas energías todas están a tu alrededor. Muy buenas noticias para aquellos entonces en el área de las finanzas, viajes y también de propiedades, específicamente automóviles. Si algunos de ustedes están pensando en vender todas sus cosas en este instante, están pensando en hacer algún tipo de patio sale, algún tipo de venta de garaje. ¿Se dice venta de garaje? ¿Cómo le dicen ustedes? Cuando sacas todas las cosas de tu casa y quieres venderlas, pues esto me lo marca de esa manera. Dicen tus guías de que algunos de ustedes podrían estar empezando a deshacerse de cosas que ya no son necesarias, que no tienen energías positivas para ti ni para tu familia. Otros podrían estar haciendo esto por ese viaje que quieren realizar, en el cual muchos tienen intención de quedarse por allá.
Si estás viviendo con tu familia, podría hacer esto referencia a que tú estás sacando las cosas de tu habitación para botarlas, regalarlas o venderlas de una manera bastante económica y poder utilizar cierta cantidad de dinero para salir adelante. Por esto está muy bien marcado aquí. Otros podrían estar pensando en la venta o compra de un automóvil. Si ese es el caso, estás por el camino correcto. Este automóvil te va a ayudar con algo que viene para ti mucho más adelante y tiene que ver con referencia tal vez a un trabajo que esté a la distancia de donde tú estás viviendo en estos instantes. Así es que presta mucha atención a estas energías. Todas las cosas que pasan en nuestra vida pasan por una razón y tienen una señal. Todo eso se nos advierte. Así es que tú sabes dentro de ti realmente qué es lo que tienes que hacer. No permitas que temores ni personas que estén a tu lado que traten de mantenerte atrasado y de que no avances tengan el control de tu vida. Necesitas actuar de una manera completamente diferente siguiendo tu intuición. Son 2 semanas de inicio de mes bastante prósperas para ti con respecto a las finanzas, con respecto a propiedades, con respecto a viajes. Así que activa todas esas energías a tu favor para que te salgan las cosas como tú lo mereces y mucho mejor también. ¿Cómo se va a dar el resto de las últimas 2 semanas del mes? ¿Qué puedes esperar para esas últimas semanas? El emperador, rey de copas, y la reina de oros. ¡Wow! Vas a estar en contacto con personas bastante importantes o tú te podrías convertir en una persona bastante importante para finales del mes de abril. Esto te podría estar indicando de que tú estás como en una reunión con gente que tiene posiciones de gerencia, de jefatura, de liderazgo. Y también me ponen en la mente tus guías de que vas a estar teniendo conversaciones importantes con figuras políticas o figuras públicas representativas de una razón o de una idea que tú apoyas como voluntariado. Así que podrías tener esta oportunidad tal vez de entrevistar a estas personas o a estas personas de entrevistarte a ti. Estas cartas te hablan de pura realeza. Así es que podrías estar haciendo referencia también a que conoces a una persona con orígenes tal vez británicos, de estas áreas españolas de la realeza. Así que presta la atención a estas personas que pueden llegar tanto para el amor como para el trabajo. Abre tus energías para ver qué es lo que ellos están destinados a hacer junto a ti. Pero te marca de que va a ser un mes extremadamente positivo. Abundancia en el dinero, propiedades, automóviles que lleguen a ti, viajes, personas de poder que van a estar dándote la mano, dándote las cosas a tu favor. No tengas actitudes en las cuales tengas inseguridades ni que estés un poco temeroso de lo que tú puedas lograr hacer, porque las cosas van a salir a tu favor, siempre y cuando te mantengas con energías y una actitud positiva. Algunos de ustedes podrían estar también mirando hacia atrás, recordando cosas del pasado, recordando trabajos anteriores, personas de tu vida, familiares que tal vez ya no están a tu lado. Va a ser un momento como de mucha remembranza este mes de abril, para finales del mes de abril específicamente, en el cual vas a tener muchos recuerdos de personas importantes a tu lado y en tu vida. Podría regresar una persona también que tú conociste, una amistad, una mujer del pasado, con la cual tal vez pudiste haber tenido algún tipo de diferencias o conflictos. Regresa a tu vida, se va a estar comunicando contigo o te la llegas a encontrar. ¿Cómo terminas el mes de abril? Vamos a ver qué te dicen tus guías y tus ángeles en colaboración junto a los míos. ¡Wow! 4 de bastos y la emperatriz. Mis guerreros de Escorpio, muchos de ustedes van a estar terminando el mes de abril, iniciando el mes de mayo en nuevas propiedades, con casa nueva, con nuevo vehículo. Y algunos de ustedes para los cuales han estado esperando tal vez ese regalo divino de un hijo, vas a estar recibiendo las noticias de que finalmente estarás en espera de un bebé. Así es que prepárate para los siguientes meses, porque tú y tu esposo, tu esposa y tú, en tu familia, van a formar ese hogar que tanto han estado esperando. Se crean las fundaciones y las bases para un hogar bastante estable. Se resuelven situaciones de conflicto. Y estas cartas te hablan de que lo que viene para ti es triunfo, éxito, felicidad, alegría. Aquellos que han estado esperando propuestas de matrimonio terminan. Muy bien. En pantalla en estos instantes te está apareciendo el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que puedas reservar una consulta privada junto a mí, tanto en línea como en persona desde Ciudad de México. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.